nuestros amigos del SAT sobre los regímenes fiscales, ¿sí? Están con nosotros María Angélica Castillo Telles y Óscar Giovanni Santiés Flores. Por favor, vamos a darle un aplauso. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? ¿Bien? Muy bien, bueno, vamos a platicar un poquito sobre los regímenes fiscales para personas, para todos nosotros como comerciantes, artesanos, personas que tenemos una actividad económica y que pues esta nos genera una remuneración, ¿vale? Vamos a platicar temas generales como inscripción, qué obligaciones tenemos, etcétera. Prácticamente todo esto estará basado en la legislación actual, ¿vale? Siempre es muy importante tener en cuenta que la norma, las leyes pues van cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. También, bueno, les quiero comentar que nuestra administradora general, la maestra Andrea Hernández, les envía un cordial saludo. Nuestro administrador central, el licenciado René Guzmán, y nuestro administrador Óscar Coronel. Bien, como les comento, vamos a platicar qué es el Servicio de Administración Tributaria. ¿Quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Quiénes deben de pagar los impuestos? ¿Qué es el RFC? ¿Para qué sirve la inscripción? ¿Qué impuestos deben de pagar todas las personas físicas? Vamos a dar un pequeño panorama de qué es todo esto. La definición de qué es persona física. A veces pues tenemos mucho la duda, ¿no? De qué es una persona moral y qué es una persona física. Entonces, bueno, vamos a comentar unos pequeños ejemplos para que se esclarezca más esta duda que muchos tenemos. Yo inclusive la tenía cuando recién empecé a laborar. Vamos a hablar en general de los regímenes fiscales que existen hoy en día para todos ustedes. También, bueno, ¿cuáles son los sujetos? El sector primario también es muy importante, obligaciones fiscales y, bueno, las facilidades y los ingresos distintos que pueden existir, ¿vale? Por favor. Perfecto. ¿Qué es el Servicio de Administración Tributaria? Bueno, recuerden que este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Digamos que pues es el hijo de Hacienda y pues este tendrá el carácter de autoridad fiscal para todos nosotros. Es pues bueno la que va a normar el tema fiscal, es la que nos va pues imponer por ejemplo reglas como resolución miscelánea fiscal, el anexo 1A. El anexo 1A corresponde a las fichas, los trámites que tenemos que hacer. Por ejemplo, queremos estar inscritos al RFC, pues tenemos la ficha 39. Queremos la firma electrónica, pues también hay una ficha que norma toda esta situación. Entonces, repito, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues es un órgano que prácticamente vela por el interés fiscal del país. Perfecto. ¿Quién deben de pagar impuestos? Bueno, recuerden que la Constitución pues va a normar esto en nuestro artículo 34 en la fracción cuarta, que es obligación de todos los mexicanos pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Ya por parte de la autoridad fiscal pues tenemos las personas físicas que somos todos nosotros como individuos, ¿vale? Personas nada más y personas morales. ¿Cuáles son las personas morales? Son las empresas, ¿vale? Entonces, siempre que escuchen hablar de una persona moral, es una empresa, ¿vale? No sé, Televisa, Easy, todas estas empresas constituidas en el país, pues también están obligadas al impuesto, al pago de los impuestos federales. Recuerden que tenemos pues 3 impuestos. Perfecto. ¿Qué es el RFC? Bueno, es una clave alfanumérica que para el caso de las personas físicas va a estar integrada por 13 caracteres, ¿de acuerdo? Van a ser 13 y para las personas morales van a ser 12. Por ejemplo, si en algún momento nosotros deseamos saber dentro de nuestra factura si nos la emitió una persona física o una persona moral, pues solo con detectar el RFC del emisor y que pues ya sea tenga 12 caracteres o 13, vamos a saber si es persona física o moral. Y bueno, todo esto estará asignado
desde la base de datos del SAT, ¿correcto? Muchas veces me ha llegado a suceder, ¿no? En la atención con el contribuyente que nos comentaban que iba a tener esta clave y al momento de checarlo pues no están inscritos, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que esta clave pues la asigna el SAT. Ahora bien, bueno, para que sepan cómo va la estructura, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? Muchos, no sé si han visto su CURP, se va a parecer bastante, ¿vale? La primera es, bueno, al menos la estructura, vamos a tener que la primera letra es pues prácticamente de nuestro apellido paterno, es la primera letra y la primera vocal, recuerden del apellido paterno. Después seguimos con la primera letra del apellido materno y la primera letra del nombre. Y se pueden dar cuenta, las primeras 4 letras se parecen mucho al CURP. Posterior a ello vamos a seguir con nuestro año de nacimiento, los últimos 2 dígitos, seguido del mes de nacimiento y el día. Hasta ahí pues prácticamente es igual a nuestro CURP, ¿correcto? Para finalmente pues la clave asignada que es la homoclave. Esta es la que nos va a hacer diferencia de todos los demás contribuyentes. ¿Para qué sirve la homoclave? Pues prácticamente para hacer esta diferencia entre todos nosotros. Muchas veces en la estructura o esta forma de sacar el CURP, el RFC, pues muchos llegan a tener nombres similares, nacieron el mismo año. Somos tantas personas que puede tener la misma estructura, pero somos diferentes individuos. Entonces, ¿qué va a hacer la diferencia? La homoclave, ¿vale? Entonces, para que siempre lo tengan muy en cuenta y conozcan su homoclave. Muy bien, como les comentaba, tenemos dentro de las fichas del anexo 1A, que es donde ustedes van a conocer todos los trámites y cómo los van a hacer. Siempre les hago una cordial invitación a que conozcan pues este anexo, porque si quieren hacer su firma, su renovación, inclusive si en algún momento ustedes como artesanos pues quieren constituir una persona moral, una empresa, una asociación, una cooperativa, pues todo está ahí normado. Pueden ver todos los requisitos, todo lo que necesitan. Y pues una parte de ellas, recuerden que una de las cosas más importantes es estar inscritos. Debemos de tener la homoclave, como bien estábamos platicando. Este es desde la ficha número 39 y pues aquí vamos a observar todos los requisitos. Hoy en día el SAT pues ha velado por todos nosotros como contribuyentes, porque así como ustedes, pues yo también en algún momento tuve que ir por mi RFC, tuve que sacar mi firma electrónica y hasta hoy en día yo como contribuyente pues también aporto, ¿no? A mi retención de ISR como asalariado. Entonces, bueno, hoy en día la simplificación administrativa para todos nosotros lo vamos a poder desde un inicio, desde la inscripción, que prácticamente lo único que necesitamos es nuestra INE, que esté vigente y listo. Les voy a explicar por qué. Lo que sí es necesario es una cita, siempre debemos de agendar cita, no hay ningún trámite que se haga ante la autoridad fiscal sin cita, ¿vale? Entonces, esto lo podemos sacar desde la página Citasat y ustedes pueden ir a cualquier administración. También es una de las dudas que muchas veces todos nosotros tenemos. Si yo soy de Ciudad de México, ¿puedo acudir a una oficina en Guerrero, por ejemplo? La respuesta es sí, pueden ir a cualquiera, toda vez que tengan cita y que la hayan registrado correctamente, ¿vale? Entonces, una vez que ustedes ya tengan su cita, su horario asignado, acudimos, es importante que ustedes acuden con su acuse y con su siguiente documentación. La primera pues es la identificación oficial vigente, ¿vale? Dentro de la normatividad nos maneja que para todos nosotros como personas físicas podemos presentar el INE, pasaporte, el INAPAM o la cédula profesional. La cédula profesional, pues la que es de credencial, que tiene foto y firma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, también un comprobante de domicilio, ¿vale? Este no debe ser mayor a 4 meses, puede ser a nombre de un tercero, también muchas veces la duda. Oye, ¿sabes qué? El teléfono Telmex, por ejemplo, no sé, la luz F no está mi nombre, está a nombre de mi papá, de mi abuelo, ¿puedo presentarlo? Sí, es posible, solamente que cumpla los periodos establecidos que son no mayor a 4 meses, ¿vale? Y contar con CURP, deben de tener todos CURP.
De hecho, no sé si han visto que, pues bueno, ya es muy indispensable, al menos para el registro civil y RENAPO, que esté certificada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con la simplificación administrativa, si ustedes cuentan con su INE y el domicilio está visible y está en territorio nacional, el INE cuenta como comprobante de domicilio, como identificación oficial, y si han observado su INE, también viene ahí su CURP. No necesita nada más que su INE y su cita. Entonces creo que es una simplificación muy buena y atractiva para todos ustedes, porque tan solo con acudir con su credencial, pues hacen su inscripción al RFC. Perfecto. ¿Quiénes deben de pagar impuestos? Bueno, como yo les comentaba a un inicio, todos nosotros los estamos aquí, somos emprendedores, somos artesanos, somos personas que tenemos una actividad económica activa y como yo les comentaba, todos los mexicanos estamos obligados a hacer el pago de impuestos. Estos impuestos, recuerden que son federales, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? ISR, IVA y el IEPS, que a veces los conocen más, pues, por sus siglas, ¿de acuerdo? Y recuerden, todos debemos de hacer el pago de todo este impuesto. Los porcentajes, pues, ustedes los van a poder conocer de manera más específica dentro de cada ley. Cada uno de los impuestos tiene su propia ley, ley del impuesto al valor agregado, ley del ISR, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, los dejo con mi compañera Angélica para que continúe con esta ponencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con el tema. Justamente vamos a platicar qué es una persona física. Una persona física es un individuo el cual realiza cualquier tipo de actividad económica, ¿sí? Desde la venta de algún producto, a lo mejor un trabajo por el cual recibe una remuneración, es decir, un salario, presta alguna clase de servicio. Todo esto es parte de lo que nos define como personas físicas y todos somos nosotros, cada uno, una de ellas, ¿sí? Esto es lo que nos diferencia de lo que mi compañero nos dijo de las empresas, las personas morales. ¿Por qué? Porque las personas morales son un grupo, ¿sí? Es una asociación de personas que se dedican específicamente a cierta actividad o cierta labor. Entonces, nosotros también tenemos la posibilidad de realizar emprendimientos, de realizar cualquier tipo de actividad económica que nos genere un ingreso a nosotros, ¿sí? Sin necesidad a lo mejor de agruparnos o de tener solo por el simple hecho de que nosotros queremos realizarlo, ¿sí? Eso no es lo que nos va a definir como personas físicas. Pero ¿qué pasa? Al momento de nosotros iniciar con este tipo de actividad económica, nos vamos a registrar al RFC. Esto nos va a generar tanto derechos como obligaciones, ¿de acuerdo? Derechos como contribuyentes, a lo mejor lo que nos va a ayudar a solicitar algún tipo de apoyo económico por parte del gobierno o el simple hecho de poder tener, digamos, el acercamiento con la autoridad para la facilidad de trámites, para todo aquello que nosotros requerimos en nuestro día a día como emprendedores, ¿sí? Y las obligaciones, bueno, pues vamos a la parte de contribuir con el gasto público, de tener como esta situación en la que podemos nosotros acercarnos a, a nuestra propia autoridad. ¿Para qué? Para solicitar las mejoras en nuestro entorno, ¿sí? Es parte de lo que conlleva. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Dentro de todo esto, para nosotros poder tributar de manera correcta, existen diferentes regímenes, los cuales están conformados o están estipulados dentro de nuestra legislación de acuerdo a la actividad económica que realizamos y cómo la realizamos. El primero y el más común es el régimen de sueldos y salarios. Dentro de este régimen tiene cabida toda aquella persona física que realiza algún tipo de actividad directamente subordinada, es decir, que tiene un patrón y este patrón es el que se encarga de pagar el impuesto, de, pues digamos, retenerle la cantidad que corresponde al trabajador de su nómina. Tenemos también las actividades empresariales y profesionales. Este tipo de personas son aquellas que realizan una actividad de manera independiente. Una tienda, una estética, una lavandería, todas estas personas que por su cuenta
y por sus medios obtienen su ingreso. Es decir, no tienen un patrón, sino ellos mismos son sus jefes. Muy bien. Estas personas pagan el impuesto de la misma manera, por sí mismos. Es decir, van a presentar declaraciones de manera independiente. Mensualmente se van a estar acercando al portal del SAT con, pues, no sé, su firma electrónica, su contraseña. ¿Para qué? Para poder presentar su declaración y desde ahí se determine el impuesto que van a pagar. Tenemos también el régimen de plataformas tecnológicas. Este régimen en particular es uno de los más nuevos que tenemos. Y este deriva de toda nuestra evolución o cómo ha ido cambiando la forma de nuestra sociedad, cómo realizamos actividades, cómo a lo mejor ya tenemos una necesidad de solicitar un traslado o solicitar comida vía plataformas tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas obtienen sus ingresos por este medio y la legislación y la regulación es distinta de aquellas personas que lo hacen directamente con el contribuyente cara a cara, ¿sí? Y ya, digamos, dentro de lo más nuevo, de hecho, el último en salir fue el régimen simplificado de confianza. Este régimen, ¿qué tiene de característico o qué es, digamos, la parte que lo hace diferente? Que agrupa actividades de tipo empresarial, prestación de servicios profesionales e incluso arrendamiento. Muchas personas incluso lo ven más como una forma de tributar que como un régimen en particular. ¿Por qué? Porque tenemos actividades de tipo empresarial, prestación de servicios o incluso de arrendamiento. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a pagar el impuesto de manera distinta, conforme a porcentajes que ya vienen establecidos directamente en la ley del impuesto sobre la renta. Pero tiene facilidades. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, está basado en la simplificación y en brindarle la confianza al contribuyente de que puede desde ahí él realizar el pago de sus impuestos y contribuir de manera oportuna, ¿de acuerdo? El último que tenemos como ejemplo es el régimen de arrendamiento. Este régimen corresponde a cualquier clase de ingreso que se obtenga por el arrendamiento en general, es decir, otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Hablamos de bienes inmuebles, casas, habitaciones, locales comerciales, ¿sí? No hablamos de, a lo mejor si yo tengo una actividad de renta de automóviles o de renta de mesas y sillas para un evento, porque esto es más bien una actividad empresarial. Son bienes muebles que los estoy alquilando de una manera distinta, ¿vale? Únicamente el uso o goce temporal de bienes inmuebles es lo que entra dentro del régimen de arrendamiento, ¿vale? Ahora, todos los regímenes en particular tienen sus propias obligaciones y tienen sus características de cómo se va a realizar la tributación. Principalmente, y bueno, como base, ya lo había comentado mi compañero Óscar, todos los contribuyentes tenemos la obligación de inscribirnos en el RFC, independientemente de la actividad económica que realicemos. Entonces, conforme a la tablita que podemos ver en pantalla, todos tenemos el régimen que tengamos, tenemos que inscribirnos al RFC y de la misma manera mantener actualizada nuestra información. ¿A qué me refiero? Dentro de nuestro RFC no solamente está contenida nuestra información como contribuyentes, también viene la información respecto a dónde realizamos nuestra actividad económica, dónde nos encontramos ubicados, incluso medios de contacto, un correo electrónico, un número de teléfono. Si nosotros cambiamos o modificamos parte de esta información, conforme a Código Fiscal estamos en la obligación de informarle a la autoridad, para que si en algún momento la autoridad requiere contactarnos por alguna situación, tenga los datos exactos para poder realizarlo. Entonces, tanto inscribirnos como mantener al día nuestra información es parte de la obligación que tenemos todos como contribuyentes. Poco a poco de ahí nos vamos a ir, digamos, pasando a las obligaciones más específicas.
Por ejemplo, la expedición de una factura electrónica, ¿sí? La factura electrónica, su nombre real es el comprobante fiscal digital por Internet. Es justamente aquella que comprueba todos nuestros movimientos, nuestros ingresos de efectivo, nuestros gastos, cuando nosotros solicitamos factura a nuestros proveedores. Entonces, nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de expedir factura electrónica cuando realizamos una actividad por cuenta propia, es decir, actividades empresariales, actividades de plataforma tecnológica, el régimen simplificado de confianza o incluso arrendamiento, ¿de acuerdo? Los únicos que están eximidos de emitir una factura son las personas físicas de sueldos y salarios. ¿Pero por qué? Pues porque quien cumple con esa obligación de emitir la factura por ese ingreso es el empleador con el tipo de factura de nómina, ¿sí? Entonces, sí hay un comprobante de la cantidad que están obteniendo de ingresos, pero la obligación viene de aquel que nos está pagando nuestro sueldo, ¿de acuerdo? El buzón tributario, por otro lado, es el medio de contacto que tiene la autoridad con nosotros como contribuyentes. Es un medio directo, por lo cual es obligación y es derecho de todos tenerlo habilitado. Si bien existen ciertas facilidades para que personas de sueldos y salarios que no tienen una actividad, digamos que mucho mayor, que no tienen ingresos superiores a 400,000 pesos, lo habiliten de manera opcional. Pero pues, qué mejor que todos como contribuyentes tengamos esta posibilidad de comunicarnos con la autoridad, de poder hacer solicitudes de devolución o poder realizar cualquier procedimiento a través del buzón tributario, pues mejor tenerlo activo, ¿no? Ahora, la parte importante o la parte medular de todo esto, la presentación de las declaraciones. Nosotros, como personas físicas, tenemos tanto el derecho como la obligación de presentar la declaración y cumplir con ello, pues va a depender de cada uno de nosotros, siempre, en todo momento. Pero no todos presentamos las mismas declaraciones. Una persona física de sueldos y salarios tiene la obligación de presentar la declaración anual, ¿sí? Conforme a las facilidades que nos proporciona la resolución miscelánea fiscal, entre otras, tenemos la posibilidad de no presentarla si no lo deseamos y si nuestros ingresos no superan 400,000 pesos. Pero ojo aquí, solamente contribuyentes de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque pues toda nuestra información, o casi toda, es presentada por nuestro empleador. Entonces, nosotros podemos apegarnos a esta facilidad y decir, bueno, él ya lo presentó, él ya informó la cantidad que me retuvo de impuestos, hasta ahí llega mi obligación, yo ya cumplí, ya pagué mis impuestos y con eso. Pero a lo mejor tuve gastos de los que se consideran deducibles y entonces yo sí quiero presentarla. Sin ningún tema puedo presentarla a través del portal del SAT durante el mes de abril del siguiente año para el ejercicio que corresponda. Puedo presentarla. Ahí van a venir mis gastos, lo que ya me retuvo mi empleador, todo cargado, para que yo pueda cumplir con mi obligación y, en su caso, si llego a tener saldo a favor, poder solicitar mi devolución. Ahora, esa es, digamos, la parte más fácil. Nosotros, o todos aquí como emprendedores, tenemos diferentes tipos de presentación de declaración. Por ejemplo, la obligación de presentar declaraciones de manera mensual, ¿sí? Las declaraciones mensuales tienen carácter provisional o bien definitivo de acuerdo al régimen en el que nos encontremos inscritos. Si somos de un régimen de actividad empresarial y servicios profesionales o arrendamiento o plataformas tecnológicas, las declaraciones tienen el carácter de provisional, es decir, son a cuenta de nuestra declaración anual. Vamos a presentar todas las mensuales y posteriormente, durante el mes de abril del siguiente ejercicio, vamos a presentar nuestra declaración anual, que va a ser el cierre de todas estas que presentamos ya de manera provisional. Tenemos también el régimen simplificado de confianza. Gracias. Este régimen tiene declaraciones mensuales, sí,
pero derivado de las facilidades y de toda esta liberación de carga administrativa que nos han proporcionado a lo largo de estos últimos años, la declaración mensual ya tiene el carácter de definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si yo voy al corriente con mis obligaciones como régimen simplificado de confianza y yo presento mi declaración mes con mes de manera puntual, realizo los pagos correspondientes, ahí ya no tengo la obligación de presentar la declaración anual, a menos que quiera yo hacerlo o que conforme a algún supuesto, como por ejemplo, obtener mis ingresos a través de copropiedad, esté obligada a realizarlo. De lo contrario, nos mantenemos con los pagos mensuales y con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Adicional, tenemos declaraciones informativas que únicamente presentan personas físicas de actividad empresarial y servicios profesionales, actividad empresarial únicamente, que tengan ingresos superiores a los 4 millones de pesos. De ahí en fuera, las declaraciones informativas quedan, digamos que eximidas para el resto de los contribuyentes. La que sigue, por favor. Ahora, ya les platiqué de este régimen simplificado de confianza. Vamos a ahondar un poquito en ese tema. ¿Por qué? Porque nos proporciona facilidades y es uno de los que muchas veces se acomoda a los contribuyentes que quieren emprender y que quieren contribuir de una manera sencilla, ¿sí? Este régimen entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, conforme a la legislación que aplica en ese momento. Aplica tanto para personas físicas y morales. En este caso nos vamos a centrar en la parte de personas físicas, ¿de acuerdo? Durante el mes de noviembre del 2021, el 12 de noviembre para ser exactos, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022. Aquí ya viene el régimen simplificado de confianza, el cual viene a sustituir al régimen de incorporación fiscal, que también era un régimen para pequeños contribuyentes, pero que tras los análisis que realizó la autoridad y todo lo que conlleva, pues digamos, buscar formas de apoyar a los contribuyentes, se derogó. Lo sustituyen con el régimen simplificado de confianza, el cual nos presenta pues una serie de beneficios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tributar de una manera sencilla y por nuestra cuenta si así lo deseamos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, retomando, ¿quiénes pueden tributar como régimen simplificado de confianza? Aquellas personas físicas que tengan actividades empresariales o prestación de servicios profesionales, aquellas personas que se dedican a lo que es nuestro sector primario, es decir, aquellos que tienen alguna actividad ganadera, silvícola, pesquera, incluso agricultura, ¿de acuerdo? Y las personas que tienen un arrendamiento de bienes inmuebles. Volvemos a la parte medular de todo esto. Si nosotros rentamos una casa habitación, un local comercial, también podemos apegarnos al régimen simplificado de confianza. La que sigue, por favor. El sector primario, la base de toda nuestra economía, básicamente, son las personas físicas que reciben el 100% de sus ingresos derivado de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, cualquiera de estas actividades. No necesariamente vamos a tener todas, podemos tener una de ellas y entonces nos consideramos sector primario. Estas personas no pagan el ISR por los ingresos que provienen de esta actividad, siempre y cuando sus ingresos de todo el año no excedan los 900,000 pesos. Si nosotros en el año cobramos efectivamente más de 900,000 pesos, vamos a pagar el ISR, sí, pero lo vamos a pagar conforme a tablas y tarifas del régimen simplificado de confianza, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos que pagar porque ya nos pasamos del ingreso, vamos a presentar la declaración
conforme ya a lo que nos establece, ¿de acuerdo? Vamos a presentar nuestra declaración de manera mensual con la factura que ya presentamos o que ya realizamos nosotros con nuestros ingresos, y el mismo sistema nos va a calcular cuál es el impuesto que tenemos que pagar. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Retomando nuestras obligaciones como régimen simplificado de confianza, como ven, son las que platicábamos hace un momento. Inscribirnos, tener nuestra firma y nuestro buzón tributario activos, contar con todas las facturas de nuestros ingresos y de la misma manera expedir las que nos soliciten nuestros clientes y entregárselas, presentar nuestros pagos mensuales y, si así lo deseamos o si estamos obligados, presentar nuestra declaración anual, ¿sí? Este régimen en particular, derivado de el tiempo que tiene de creación y demás, otorgó una facilidad. ¿Para qué? Para la generación de la firma electrónica. Porque muchos de los contribuyentes que actualmente se encuentran en el simplificado de confianza vienen del RIF, donde no era obligatorio tener la firma electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando migran a ser parte del RECICO, no todos tenían su firma. No todos podían cumplir con esa obligación que nos marca el RECICO para poder permanecer dentro del régimen. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad proporciona esta facilidad de darnos una prórroga para que todos podamos cumplir con la obligación, todos podamos acercarnos a una oficina del SAT a tramitar nuestra firma electrónica. Esta facilidad se ha ido prorrogando y la última, conforme a la resolución miscelánea fiscal, en las reglas 3.13.12 y 3.13.13, 33 y 32, nos indica que nuestro límite para tener habilitado nuestro buzón y nuestra firma electrónica es el 1 de enero de 2026. Si posterior a esta fecha ya no hicimos caso o no generamos nuestra firma electrónica, entonces ya estamos entrando en el incumplimiento de las obligaciones que nos marca el propio régimen para poder permanecer, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora, aparte de cumplir con todo eso que ya platicamos, las obligaciones básicas, necesitamos estar activos en el RFC. ¿Para qué? Para poder nosotros beneficiarnos de todo lo que el régimen conlleva. Es decir, si nosotros por algún motivo estábamos suspendidos, hay que presentar un aviso de reanudación de actividades. Y en este caso, vamos a reanudarnos y poder inscribirnos en el RECICO siempre y cuando nuestros ingresos del ejercicio inmediato anterior no superen los 3,5 millones. Si nuestros ingresos superan esa cantidad, entonces ya no vamos a poder ser parte del RECICO y tendríamos que apegarnos al régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, ¿sí? Tenemos que estar al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Es decir, que cuando nosotros consultemos nuestra opinión del cumplimiento, se encuentra en sentido positivo, ¿sí? Esto conforme a lo establecido en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Igualmente, tenemos que tener el cuidado de no encontrarnos en el listado de contribuyentes que publica el SAT en términos del artículo 69B del mismo Código Fiscal de la Federación. Oye, pero ya me mencionaste muchos artículos. ¿Qué dice el 69B? El 69B básicamente nos habla de las personas que tienen actividades o relaciones con factureras u operaciones que no son reales, ¿sí? Simulación de actividades económicas. Entonces, si por algún motivo llegamos nosotros a tener algún tipo de relación con una facturera o con algo, esto nos va a afectar directamente a nosotros como contribuyentes y no nos permite tributar conforme al régimen simplificado de confianza. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora, sabemos que no siempre tenemos los mismos ingresos. Sabemos que todo este límite de lo que nosotros ganamos varía. Pero nuestro límite de los 3,5 millones para poder tributar conforme al régimen simplificado de confianza va a ser
únicamente por los ingresos de nuestra actividad económica. ¿Sí? Podemos llegar a lo mejor a tener un ingreso extra por la venta de nuestra casa. Nosotros decidimos ya vender nuestro terrenito, nuestra casita, y eso nos va a generar un ingreso adicional que a lo mejor me hace pasarme de los 3,5 millones. ¿Esto me va a hacer salir del reciclo? No. ¿Por qué? Porque solamente vendo mi casa una vez. No me dedico a vender casas. No me está generando mayores ingresos. No es mi actividad económica como tal. Lo tuve que hacer en este momento porque lo necesitaba o porque así lo quería, pero no me dedico a eso. Lo mismo si yo recibo donativos, pagos por separación de a lo mejor algún trabajo anterior que tuve, los que derivan de la transmisión de bienes por causa de muerte, es decir, las herencias, los legados, la adquisición por prescripción, los premios o alguna indemnización que se me esté otorgando por parte de un seguro o algo así, incluso los planes personales para el retiro. Cualquiera de estos montos, si me lo llegan a pagar por alguna razón en este ejercicio, y es una cantidad muy grande que hace que la suma con mis ingresos por mi actividad económica supere los 3,5 millones, no implica que voy a salir de reciclo. ¿Por qué? Porque mis ingresos son independientes, ¿sí? Estos son casos excepcionales, no son mi actividad económica del día a día, no se van a tener siempre, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que preocuparnos si por alguna razón, en algún caso, llegamos a exceder los 3 millones, si fue por alguno de estos motivos. La única causal para que salgamos del régimen simplificado de confianza es que nuestros ingresos de nuestra actividad, lo que efectivamente cobramos por lo que nosotros realizamos, hayan excedido los 3,5 millones, ¿vale? La que sigue, por favor. Hablábamos de que es simplificado. ¿Por qué es simplificado? Porque nos da facilidades que no tienen los otros regímenes. Un régimen simplificado no presenta declaración informativa de operaciones con terceros. No envía su contabilidad electrónica a través del portal del SAT. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces nos permite que no necesitemos tal vez de un contador para la presentación de nuestras declaraciones, sino que nosotros tengamos la autonomía o la posibilidad de que por nuestra propia cuenta nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, sin tener que solicitar el apoyo de un contador o de alguien más. Todos tenemos dudas, pero estas dudas nosotros las podemos resolver a través de nuestros canales de atención, ¿sí? No solamente es, bueno, ya te simplifiqué las cosas, ya tienes ahí para presentar tus declaraciones, hazlo como puedas. No. En redes sociales hay tutoriales para presentación de declaraciones. Tenemos canales de atención remota, Marca SAT, el chat 1 a 1. Tenemos incluso orientación a través de una cita por videollamada en oficina virtual. Para que si yo tengo dudas de cómo se presenta mi declaración o de qué ingresos cuentan para mi límite, lo podamos nosotros consultar directamente con un asesor del SAT, ¿sí? Todo esto nos facilita que podamos cumplir con nuestras obligaciones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Básicamente, lo que les platicaba respecto al régimen simplificado de confianza es eso, la facilidad que tenemos nosotros como emprendedores de poder acercarnos a la presentación de nuestras declaraciones, que podamos nosotros generar cierto ingreso sin tener que dejar una parte de nuestro ingreso en una persona que nos lleve la contabilidad, que nos lleve toda esta parte fiscal que muchas veces no entendemos. ¿Por qué? Porque viene directamente, ¿sí? Nuestro ingreso para el cálculo del impuesto va a ser únicamente multiplicar por la cantidad que corresponda de acuerdo a nuestra ganancia, que va del 1 al 2,5%. Es decir, si nosotros ganamos 100 pesos, únicamente vamos a pagar 1 peso de impuesto, ¿sí? Sí tienen límites, sí se van acoplando, digamos, y va subiendo
A lo mejor si yo gano 50,000 pesos, no me van a cobrar el 1%, pero me van a cobrar el 1.1% del impuesto. Este es el atractivo y esta es la facilidad que tiene el régimen, que no necesitamos hacer cálculos complicados, que no necesitamos buscar de una tercera persona que realice todos estos movimientos para poder cumplir, para poder tener como pues digamos, este acercamiento con el SAT, sino que todo lo podemos hacer nosotros, por nosotros mismos, y que incluso si llegamos a tener dudas, si no tenemos como todo tan a la mano, podamos acercarnos a través de alguno de nuestros canales de atención. ¿Para qué? Para cumplir con nuestras obligaciones y que podamos contribuir de una manera correcta y que no tengamos que dejar nuestras ganancias, que a lo mejor si vamos iniciando no son tantas o lo vemos como apenas estoy aprendiendo, aquí voy a dejar la mitad de lo que gané, sino que simplemente nos proporcionan como las facilidades. Y recuerden, todos los servicios proporcionados por el SAT son gratuitos, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, bueno, me gustaría agradecerles la atención que nos prestaron. Mi compañero y yo estamos abiertos a cualquier duda que puedan tener. Nosotros les agradecemos todo este espacio. Buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Se puede tener, bueno, estaba diciendo que el reciclo cubría varias actividades. En este caso igual está, bueno, nosotros los artesanos. En mi caso soy artesano, pero, por ejemplo, igual en algún tiempo me dedico igual también a la actividad agrícola. Ajá. ¿Tengo que tener una sola, digamos, una sola línea de trabajo o no hay problema si tengo las dos? No hay problema si tienes las dos. El reciclo tiene la parte agrícola, tiene la parte para actividades de tipo empresarial. Lo único que sí es que como no te dedicas 100% al sector agrícola, no tienes la facilidad de no pagar el ISR si no superas los 900,000, sino que desde el inicio vas a pagar el ISR, pero conforme a la tabla, del 1 al 2.5%, nada más. Esa sería, digamos que la única diferencia. Pero puedes tener las dos actividades y estar dentro del reciclo sin ningún inconveniente. Gracias. No hay de qué. De este lado. Buenas tardes. Bueno, yo Hola, tengo buenas una tardes. pregunta. Si yo estoy dada de alta en Hacienda como persona física, Ajá. me gustaría saber con qué facturas puedo comprobar mis impuestos. Por ejemplo, ¿se puede con gasolina que utilizo? ¿Puedo meter como, por ejemplo, comprobar mis alimentos también? ¿Actividad empresarial tiene usted? No, soy persona física. Ajá, pero Ajá. como persona física tiene actividad empresarial, sueldos y salarios, reciclo, Actividad empresarial. actividad Ajá. empresarial. Ok, conforme a lo que nos establece directamente la ley del impuesto sobre la renta, solamente son los gastos que son indispensables para el desarrollo de nuestra actividad. Ajá. Si nosotros para nuestra actividad utilizamos una camioneta para hacer entregas o cualquier cosa, gasolina sí entra. Pero si no es indispensable para desarrollar nuestra actividad, no es deducible. Por ejemplo, gastos de alimentación generalmente no son deducibles. Así es. Por ejemplo, gastos médicos tampoco puedo meter. Gastos médicos los tiene, pero como persona física, digamos en general. Son deducciones personales que tenemos todos independientemente de nuestro régimen. Esos sí son deducibles, pero esos se deducen hasta la declaración anual. Es decir, los otros gastos, los de la actividad económica, en las mensuales, pero ese hasta la declaración anual. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, No tiene deducciones. Reciclo no tiene deducciones porque es una base a través de la que se calcula el impuesto y es muy mínimo lo que nos cobran de impuesto como para todavía disminuirlo con deducciones. En reciclo, los que usted quiera, no tiene límite. bueno. Sí, bueno.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo ser reciclo y tener también el régimen de sueldos y salarios? Correcto, son dos regímenes compatibles. Sí, Ok. sin problema. Gracias. No hay de qué. Dígame. ¿Cómo saber si tenemos saldo a favor? ¿O A cómo través, recuperarlo? a través de la presentación de nuestra declaración anual. Si nosotros ya finalizamos con nuestro ejercicio, es decir, por ejemplo, el 2024, durante abril del 2025 vamos a presentar nuestra declaración anual. Ahí van a venir todos nuestros ingresos y retenciones del año. También vienen los gastos que se consideran deducibles. Por ejemplo, los gastos médicos, ¿sí? Gastos dentales o cosas así, de los que hayamos solicitado factura. Si al momento de finalizar el cálculo se detecta que hay una retención de más, o sea que nos retuvieron impuestos de más, ese excedente lo podemos solicitar en devolución. Ahí mismo, una vez que presentamos nuestra declaración, podemos solicitar nuestra devolución, ¿sí? Pero únicamente para conocer si tenemos saldo a favor es a través de nuestra declaración. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, tengo Buenas una tardes. duda. Yo, yo he vendido en varios años productos de madera, Ujú. piezas de madera, y pues yo hago mis declaraciones al día, Claro. mis declaraciones mensuales, Ujú. pero hay una parte donde pues me piden hacer la declaración anual, que eso se hace cada año, una Ajá. vez al año, y pues a veces en esas declaraciones a mí me salen que el recurso sale a favor, Ajá. estando al día, porque pues yo Sí. también facturo cuando compro mucho material y Ujú. eso hace que haya deducción de impuestos, se le llama. Sí, exacto. Y pues he estado esperando el año pasado y este año hice declaración anual Ujú. y esperando a que se me devuelva ese recurso y no ha llegado. ¿Qué pasa en esa parte? Ok. Aquí la situación es que toda solicitud de devolución pasa por un proceso de revisión. Revisan que la información que estamos colocando sea correcta, que las deducciones correspondan, por ejemplo, lo que le comentaba a la señorita hace un momento, Ujú. respecto a que hay ocasiones en las que nosotros decimos, bueno, sí, sí es deducible y lo metemos. Y por alguna razón la factura no tiene la característica de deducibilidad que debería tener o cualquier cosa, todo eso puede retrasar nuestro proceso de devolución, pero nosotros podemos estar al pendiente a través del mismo portal del buzón tributario. Hay un apartado que se llama devoluciones y compensaciones. Desde ahí consultamos el estatus de nuestra devolución. ¿Por qué? Porque a lo mejor el SAT ya le dijo, ¿sabe qué? Sí le voy a devolver, pero está mal su clave interbancaria de donde me está pidiendo la devolución, por ejemplo. O también le dice, ¿sabes qué? La información que me estás presentando no está completa. Requiero que me mandes esta factura para poder revisarla. Es decir, por eso, y de ahí viene la importancia de lo que les mencionaba del buzón tributario, porque es como la línea directa a través de la que el SAT nos notifica. Porque nosotros presentamos nuestra declaración anual, le picamos que queremos devolución y lo dejamos ahí, ya nada más nos quedamos esperando a que nos depositen. Pero si durante la revisión que hace la autoridad detectó que hace falta algún documento o algo para poder determinar si procede o no la devolución, nos lo pide a través del buzón tributario. Y si no le damos seguimiento o no lo tenemos activo, no lo podemos verificar al momento y pensamos que simplemente no nos devolvieron. Pero la autoridad nos está pidiendo información adicional. ¿Para qué? Para poder dar un fallo. Entonces, en su caso, sería muy importante que ingresara a su buzón tributario al apartado del seguimiento de la devolución para verificar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor dice rechazada, pero un rechazo no implica que no le quieran devolver, sino le dice que hay ahí algo que no está cuadrando. Pero en el apartado donde dice el motivo del rechazo, también le dice qué es lo que tiene usted que mandarle al SAT para que lo revise y le pueda dar otra revisada. Pues el año pasado lo intentamos un montón de veces y le soy sincero, yo no hago mis declaraciones, yo pago a mi contadora pero pues
No se pudo, este año lo mismo, me salió a favor y tampoco, Ok. no se ha podido. Sí, esa es, digamos, la recomendación principal. ¿Por qué? Porque son muchos contribuyentes, el área de recaudación se encarga de revisar, digamos, toda esa información, pero lo que pasa es que muchas veces dicen, ay, me rechazaron mi declaración, voy a volver a hacer la declaración y presentan otra vez la declaración y les vuelven a rechazar. ¿Por qué? Porque ya tenían un rechazo previo. Pero, ¿qué pasa? Que lo que le rechazaron no fue la declaración, lo que le rechazaron fue la devolución. Y para eso hay que presentar un formato electrónico de devolución con información ya, digamos, más específica. O sea, ya no es volver a presentar la declaración, sino presentar el formato manual, la solicitud de devolución, porque ya solo estamos, digamos, con la parte de la devolución, ya no con la declaración completa. Ajá. A lo mejor por ahí pudiera estar la situación también, porque muchas veces eso pasa. Decimos, bueno, ya lo intenté como 3 veces, ya presenté 3 veces mi declaración y las 3 me las rechazaron. Pero no es la declaración, sino hay que presentar el formato electrónico de devolución, solicitar de manera completa, con todos nuestros recibos y todo lo demás, la devolución. Puede ser una sugerencia. Sí. Dígame. Mire, Hola, buenas tardes. Buenas Yo soy tardes. artesana, trabajo barro. Yo estoy dada de alta en física empresarial. Ujú. Facturo también a mis clientes. La situación que nosotros tenemos una complicación porque el barro que nosotros utilizamos no puede ser facturado y también lo compramos, pero no nos los facturan, ¿no? Ujú. La leña por lo mismo. Entonces ahí es donde nosotros se nos complica esa parte de facturación. Ujú. Y como usted bien lo dice, los alimentos no tienen IVA, pues eso no lo podemos facturar. Entonces, como artesanos, eso es la duda que nosotros hemos tenido. Yo desde que estoy dada de alta, ya tiene rato, ese es Su- por decir, mi lado donde no puedo yo comprobar esos gastos, ¿no? Gasolina y gas y todo eso se factura, pero eso no se puede. Otra duda que tengo, si yo hago una unión de artesanos, vamos a suponer unos 50 o 100 artesanos declarados como asociación civil, en qué rama puedo entrar en ese caso? Porque, por ejemplo, si hago una unión de artesanos y cada quien cobra lo que vende en el día, vamos a suponer, entonces, ¿cómo yo puedo darlo de alta o en qué rama entra, en qué régimen, para que no sé si están libres de impuesto o tienen que cada quien pagar impuesto o como asociación? Esa también es mi duda. Gracias. No, no hay de qué. Ahora, como asociación civil existen las asociaciones sin fines de lucro. Ajá. Simplemente se agrupan como artesanos para a lo mejor obtener algún beneficio, algún apoyo o que entre ellos mismos generen, digamos que es su red de apoyo, ¿sí? Entonces, si se registran como una persona moral o como una asociación sin fines de lucro y no obtienen ningún ingreso, digamos que como agrupación, sino que cada quien está cobrando lo suyo, pueden seguir tributando como personas físicas sin ningún problema. Ajá. Esa parte, digamos que es independiente. Solamente se agrupan por necesidades a lo mejor comerciales o que tengan para poder llevar más allá sus productos o así, pero sus ingresos siguen siendo por cuenta propia, o sea, no los obtienen como persona moral, sino cada quien tiene lo suyo y no es que por todo cobren y lo repartan, cada quien cobra por lo que vende, siguen tributando como persona moral y ya ahí depende de cada uno de ustedes si quieren tributar como actividad empresarial o como régimen simplificado de confianza. Si entramos en toda esta parte de que no excedemos los 3,5 millones para tributar conforme al simplificado, podemos hacerlo sin ningún problema. Si ya por cuestiones de ingresos nos pasamos, tributamos en el de actividad empresarial y queda, no hay ningún inconveniente. O sea, puede ser cualquiera de los dos y no pasa nada, aunque tengan o pertenezcan a la asociación civil. ¿Por qué? Porque es sin fines de lucro.
Esa sería como la cuestión. Facturaría cada quien como persona física al cliente. Ajá, exactamente. Sí, o sea, sería esa la cuestión. En cuanto, bueno, a los insumos, o buscamos algún proveedor que sí nos facture, o dos, si cabemos en el reciclo, es decir, si no nos pasamos de los 3 millones y todo lo demás, el reciclo no tiene deducciones, pero no tiene deducciones porque el pago del impuesto es muy chiquito. Ajá. Esa podría ser una alternativa. Si no tenemos cómo comprobar gastos para disminuir nuestro pago del impuesto con las deducciones, pues a lo mejor a través de reciclo, donde las tasas son chiquitas, pagamos menos impuesto. O sea, esa es otra alternativa. Morales, las empresas físicas. Las personas físicas con actividad empresarial no tienen un límite de ingresos. Ellas sí pueden recibir desde 4 o 5 millones sin ningún problema, siempre y cuando emitan sus facturas, hagan sus gastos y también soliciten sus facturas para poder deducir y presentar su declaración como actividad empresarial. Pero sí, ahí no hay límite. Sí. De este lado, sí. Ay, Hola, buenas tardes. Buenas Mi tardes. pregunta es casi similar a la pregunta anterior, pero sí tenemos que hacer una aclaración. Todos como artesanos a veces compramos nuestra materia prima para almacenarla e ir procesándolo en tiempo indefinido. Nosotros hacemos el gasto, pagamos los impuestos. Yo nada más quisiera saber, todos los artesanos entramos en el reciclo y también las obligaciones que nosotros tenemos para con el SAT, ya también aclaró que no tenemos nosotros como que la deducción de impuestos, más sin embargo sí vamos a pagar el IVA. Y en cuanto más almacenemos, porque sí, muchos almacenamos, hacemos nuestras ventas y a lo primero que llegamos es a comprar para tener trabajo durante todo el tiempo que lo requiera. Le hago una pregunta sobre un colectivo, una asociación civil y un artesano. ¿Cómo podemos hacerle? Por ejemplo, una asociación civil deduce de acuerdo a las aportaciones. Por ejemplo, si una cantidad grande llega a una asociación, ¿cuál es su obligación? Volvemos a lo mismo. En cuanto a asociaciones, depende muchísimo de cómo estén constituidas, porque bueno, a final de cuentas esas son personas morales, ¿sí? Si tenemos esta parte de sin fines de lucro, técnicamente no están teniendo gastos, ingresos, ¿sí? Más que las aportaciones. Y esas se declaran como en las declaraciones informativas de los donativos o lo que reciben o las aportaciones que tienen dentro de la misma asociación, ¿sí? Pero no hay un ingreso como tal como para presentar una declaración o el pago de un impuesto. ¿Por qué? Porque es por cómo está constituida, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si los artesanos tienen su ingreso por cuenta propia o si los artesanos obtienen todo de parte de la persona moral, entonces ahí ya estamos hablando de que sí tiene fines de lucro y va a presentar sus declaraciones conforme a lo que establezcan las disposiciones fiscales para personas morales en régimen general de ley o en el reciclo en su caso, pero eso ya va para una persona moral, ¿sí? Porque lo que está obteniendo el artesano, digamos que solamente es el dividendo o la ganancia, ¿sí? Ahora, los artesanos sí caben dentro del reciclo siempre y cuando tengamos este tema de decir nuestros ingresos no superan los 3,5 millones, ¿sí? Si nosotros como artesanos ya superamos esa cantidad, ganamos, no sé, 4 millones de pesos al año por la venta de lo que nosotros estamos produciendo, entonces ahí ya nos tendríamos que ir como régimen de actividad empresarial, ¿sí? De lo contrario,
a pesar de que tengamos la actividad de que nosotros vendamos el producto, que nosotros vendamos lo que nosotros estamos generando, podemos tributar conforme a reciclo y nos apegamos a las tablas de reciclo. Lo único que sí es que efectivamente régimen simplificado de confianza no tiene deducciones. Es decir, los gastos que nosotros realizamos no los podemos disminuir, sino lo que ganamos, a ese se le aplica la tabla, el porcentaje del impuesto que se tiene que pagar, del 1 al 2.5, y eso es lo que pagamos de impuesto, sin ningún cálculo adicional, ni disminuciones, ni nada más. Va conforme a eso. Y bueno, ya me parece que es como la última parte de lo que mencionaba, los gastos que los hacen, digamos que antes y almacenan, los gastos son deducibles en el momento en el que efectivamente se pagan para persona física. Entonces, si vamos a hacer el gasto, cuando efectivamente lo pagamos es cuando lo podemos disminuir, ni antes ni después. Así usemos el producto meses después o lo que sea, en el momento en el que pagamos es cuando deducimos el gasto. Pero cuando se individualiza, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, reciben la aportación de manera grupal, pero se supone que tiene que individualizarse porque lo reciben los artesanos propios. Entonces, ¿tiene que hacer un doble manejo? ¿Una por la asociación y otra de manera individual? No. Es por eso que le decía o que le comentaba que depende mucho de la asociación. Si Sin está fines de lucro. Sin fines de lucro, Sí. a pesar de que lo individualicen y le genere algún, o que le den algo al individuo, al artesano, esa cantidad es independiente, porque como no tiene fines de lucro, no está presentando declaraciones ni nada adicional. Esa es, digamos, que una aportación que está percibiendo el artesano, como un apoyo que está percibiendo el artesano, aparte o independiente de su trabajo. Ajá, no es como que se tenga que hacer ninguna doble cuestión, nada más la asociación presenta sus declaraciones informativas a fines de indicar qué es lo que está percibiendo, cuáles son esas aportaciones que está teniendo y cómo se está distribuyendo. Pero hasta ahí, ¿sí? No, como que no genera un pago del impuesto. Y lo mismo el artesano, si es un apoyo que se le está otorgando por parte de la asociación, es un donativo, no es un ingreso que esté teniendo como parte de su actividad económica, ¿sí? Porque no es una venta que le esté haciendo. Entonces, el pago del impuesto por parte del artesano solamente va por las ventas que está realizando en ese momento o en ese periodo de tiempo. Es toda mi duda. Muchas gracias. ¿A usted? Este lado y luego él. ¿Sí? ¿Y dos? Buenas tardes. Muy puntual. Sí. ¿Es correcto que en el régimen simplificado de confianza tenemos el beneficio de no presentar declaración anual? Sí, siempre y cuando nuestros ingresos no sean obtenidos por copropiedad. Si nosotros optamos por que nuestros ingresos sean en copropiedad, es decir, como artesanos, una persona representa, digamos, o sea, somos como un grupo o somos una pareja de artesanos que estamos percibiendo nuestros ingresos, pero uno es el representante de esta copropiedad, son ingresos para las dos personas. Ahí sí hay que presentar la anual por la parte que le corresponde a cada uno de los artesanos, ¿sí? Pero si nosotros presentamos de manera individual y de manera independiente nuestra declaración y presentamos nuestras mensuales, sí no es necesario presentar la declaración anual, porque los pagos mensuales tienen carácter de definitivo. Entonces, por tal motivo no somos aplicables a devolución. Precisamente esa es la parte que les explicaba hace un momento, lo que les comentaba, que la declaración anual se vuelve opcional. Ajá, no estamos obligados, pero si queremos, la podemos presentar. Ajá, viene toda la información referente a nuestros ingresos, viene todo eso ahí guardado y aparte viene la parte de lo que podemos deducir como persona física, gastos hospitalarios, aportaciones a
a los seguros para el retiro, seguros de separación individualizada y todo eso. Ahí sí, pero solamente si queremos. Muchas gracias. De este lado. Ay, perdón, sí. Diga. Buenas tardes. Buenas Tengo- tardes. Tengo dos preguntas. Sí. Estaba yo en el régimen simplificado de confianza, Ujú. pero cambié de contador, entonces no hice una declaración anual y Ujú. me pasaron al régimen de actividades empresariales y profesionales. Ujú. Que mi pregunta es, ¿puedo cambiar otra vez al régimen simplificado de confianza? De manera directa, no. Tendría que presentar un caso de aclaración solicitando a la autoridad volver al régimen simplificado, pero tenemos que tener todo al día, nuestra opinión de cumplimiento en positivo y tener, digamos, que todas las características que tiene el reciclo, las obligaciones al corriente para poder solicitar la vuelta al reciclo. Se tiene que hacer la petición entonces. Así es, sí. La segunda pregunta, va en el sentido que de las asociaciones, Ujú, medio que entendí, pero quisiera como aclarar esa parte. ujú. Decías que se puede hacer de dos formas, cuando es una empresa con fines de lucro. Por ejemplo, escuché, no sé si estoy bien lo que escuché, Ujú. que se puede hacer las declaraciones a través como asociación civil y también se puede hacer individualmente. No, no va por No, ahí. no, No, ok. hablaba de las aportaciones que obtiene la asociación como tal sin fines de lucro. Esas aportaciones, la asociación las va a presentar como una declaración informativa, ¿sí? Y si ese ingreso que está obteniendo la asociación se divide o se reparte entre los artesanos, no es que eso sea un ingreso para el artesano, sino que es un apoyo. Lo considerarían más como la parte de donativos. Y entonces el artesano únicamente va a declarar sus ingresos por lo que vende. Ajá, o sea, a pesar de que es un ingreso, regresaríamos como a la laminita donde venían todas las excepciones de lo que no se considera dentro del límite para los 3,5 millones. O sea, sí es un ingreso que tiene como artesano, pero es un apoyo, más no es un ingreso por su actividad económica en sí. Por ejemplo, en el caso de que sea una empresa y todos los socios, digamos, pagan sus impuestos o están declarados como personas físicas, aún así tienen que pagar como personas morales. No, No. no, como persona moral, como es sin fines de lucro, únicamente presenta declaraciones informativas. Y si A es con menos fines, que sí sea con fines de lucro, entonces la persona moral, o sea, el total de las ganancias que se obtienen como persona moral, las tiene que pagar la persona moral. ¿Sí? Si ya los artesanos recibieron sus dividendos y demás, pagan sus impuestos, pero por la parte que les toca, solamente por los dividendos. Pero sí, la persona moral estaría presentando sus declaraciones sería mensuales. independiente entonces, ¿no? Exactamente, Son sí. dos cosas. Ok, Así muchas es. gracias. No hay de qué. Hola amiga, buenas tardes. Nada más esta preguntita que Sí, tengo dígame. desde hace rato. Adelante. ¿Me podrías decir qué situación causa el embargo de propiedades? Porque lo he visto, entonces eso es lo que causa miedo como a uno como artesano que empieza con poquito, ¿no? Que dijeras qué es lo que puede causar eso. El embargo de propiedades. ¿Me quieres ayudar, por favor? Porque creo que nadie lo comentó, entonces he visto y lo he visto en algunos compañeros que le embargaron sus propiedades, no sé por qué, pero quisiera que me dieras la respuesta. Claro. Hola, claro, mira, te comento, en ese aspecto sí ya es porque el contribuyente está metido, digo, palabras simples para todos, en serios problemas. Porque hemos visto muchos casos que ustedes como artesanos, y digo, en general toda la población, llega una persona, les ofrece dinero por la firma electrónica y entre ambos están haciendo, uno, actividades ilícitas, que es emitiendo facturas, que son los CEFOS y los CEDOS, y pues por la otra parte haciendo su actividad normal, que he visto yo muchos cosas así. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad detecta que, ¿sabes qué? El contribuyente está declarando que tiene un ingreso de 5,000, pero yo estoy viendo que tus facturas, ya tienes 1,000,000, ¿no? Entonces empieza a arrastrar ese problema. Yo sí que les quiero comentar a todos, pues el SAT es como muy amable, muy tranquilo en ese aspecto al inicio, porque te manda recordatorios, oye, no has hecho tu declaración,
oye, ¿sabes qué? La hiciste, pero yo estoy detectando que en facturas tienes 1 millón de pesos de ingreso y tú me estás declarando 5,000, ¿no? Recordemos que el SAT también nos deja el tema de la autodeterminación de ingreso, pues libre. Ya si al final dentro del sistema detecta que hay una diferencia, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Empezamos a arrastrar toda esta situación, ¿no? Entonces, ya el área de recaudación, ¿qué hace? Te empieza a mirar, empieza a ver tus operaciones, empieza, y todo este sistema es conforme a Hacienda. Recordemos, somos hijos de Hacienda, ¿no? Entonces muchas veces también vienen con el tema de, oye, es que me bloquearon mi cuenta el SAT. Por ponerles un ejemplo, no, eso lo hace la unidad de inteligencia financiera, que es otro hijo de Hacienda, es digamos el primo del SAT, ¿no? Entonces en esta unión que tiene tanto Hacienda y como sus órganos desconcentrados, pues empiezan a hacer esta revisión. Entonces, pues ya caes en facultades de comprobación y es cuando ven que pues hay pues una gran cantidad de ingresos que no hemos declarado, obligaciones que no hemos declarado, y pues ahí sí ya se viene el código fiscal, ¿no? Y ya empezamos pues con el tema de embargos, pero eso ya es un tema ya muy amplio y que verdaderamente ya ha pasado tiempo donde ya te notificaron, ya fueron a tu casa, ya, oye, hazme tu, porque, por ejemplo, ahorita con el domicilio localizado, no es Llega- otro tema. Llega a pasar por hacer caso omiso a las notificaciones, ¿no? Exacto, digo, claro que también les comparto, yo tuve la oportunidad de estudiar otros sistemas fiscales en el país y la verdad el SAT es muy amable en ese tema al principio, ¿no? De, oye, hazme la declaración, oye, declaraste mal, oye, aquí tus facturas están mal, ayúdame a corregirlas, oye, haz este proceso, pero realmente ya cuando llega el tema del embargo o inclusive el tema de que te congelan las cuentas, ya es porque tienes un atraso de obligaciones y que inclusive estás declarando. Recordemos que a partir del artículo 80 en adelante vienen las sanciones y las multas, ¿no? Entonces ahí podemos ver pues todo el copilado que viene, ¿no? Entonces hasta inclusive presentar una declaración incorrecta o no pagarla, pues se entiende que no está presentada la obligación, ¿no? Porque Entonces, también eso sería muy importante, porque esa parte no la explicaron también. Yo creo que es bueno como para los que no estamos dados de alta, entendamos también esa parte. Es lo que me imagino que fue lo que les faltó, porque nos dijeron todo lo bonito, pero también las